Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Vamos a tratar de hacer una exploración de qué está pasando en la agenda económica, qué está sucediendo con las finanzas públicas en El Salvador. ¿El dinero alcanza o no alcanza? ¿Por qué no alcanza? ¿Y por qué en realidad este gobierno está cayendo en manos de la deuda? Está cayendo de manera doblegada sobre la deuda y prácticamente es la única salida que se está viendo para seguir sosteniendo este método y este enfoque de administración que básicamente se ha caracterizado por un gasto impresionante y que no se traduce necesariamente en obras. Vamos a tratar de explorar un poco qué está pasando con la economía del país y para eso quiero darle la bienvenida al economista César Villalona, que este día va a compartir con nosotros un poco de el análisis en materia financiera para tratar de despejar y que nos quede medianamente claro por dónde va el país. César, gracias por hacer espacio y estar con nosotros nuevamente en el programa. Bueno, gracias a ti, Franklin. Un gusto estar contigo en tu programa. César, entrémosle y si quieres, tú has estado al tanto de cómo se está manejando hoy. Bueno, ayer se anunciaba ya la colocación de un paquete de bonos que básicamente se convierte en una especie de salvavidas para una situación en la que las finanzas no se ven nada bien. ¿Podrías tratar de desglosarnos y de alguna manera, digamos, que se logre entender por la población qué es lo que está sucediendo para que nuestra audiencia en realidad logre interpretar qué hay detrás de esas líneas y de, como yo lo he dicho, digamos, en varios momentos, de ese intento de instalar una falsa narrativa de éxito económico de este gobierno? ¿Hay éxito económico o en realidad estamos en un torbellino de caos económico? ¿De qué se trata, César? Bueno, mira, yo creo que aquí tenemos una situación económica muy precaria. En estos 5 años de gobierno de Bukele ha habido un crecimiento económico muy pequeño promedio de la producción de bienes y servicios. Eh, yo tengo el dato de cómo ha evolucionado esa producción en 5 años, digamos 4 años porque el 24 no ha terminado. Y ha habido un Uh -huh. crecimiento en esos 4 años de 2,1 promedio. 2019 2,4, 2020 -8, el año de la pandemia. Creció 11 en el 21, se recuperó porque sale de un año donde las empresas trabajan 8 meses a otro que trabajan 12, entonces aumenta. En el Uh -huh. 22 2,7 y en el 23 2,5. Este año se está hablando de un crecimiento que podría eh, llegar a un poquito más de 2%. Ok, eso da 2,1 de entrada Uh ya. -huh. La producción de bienes y servicios, lo que le llaman Producto Interno Bruto o crecimiento de la economía, lo que se Uh -huh. produce. Un Uh -huh. crecimiento en este periodo de 2,1. En los 10 años de gobierno del FMLN, la economía creció 2,6. Esos son datos que tenemos procesados. Entonces, Es en promedio, estamos hablando en promedio de los 10 años. el promedio de los 10 años, en algunos años un poco más, en otros un poco menos, Sí, promedio. pero Y el el promedio promedio, 2,6. y De el este promedio de los gobierno, 5 años de Bukele es 2.5. 2,1. Dos 2,1. punto uno, perdón, Sin correcto. incluir el año 2024. Uh -huh. Ok, entonces ya de entrada ahí ve que la economía tiene menos dinamismo, ¿verdad? Con esa variable. Uh -huh. Te voy a dar algunos datos de algunos sectores. Por ejemplo, el sector agropecuario en este gobierno de Bukele, ha caído -1%. Ya no lo voy a comparar con los gobiernos del frente para no extenderme mucho, donde el agro tuvo Sí. una reactivación. En maíz, en frijol, aumentó la cabeza de ganado, hubo cierta reactivación. Aquí hay una caída de -1%, sobre todo en la producción de granos básicos. Hay un golpe fuerte y de lácteos. Es -1 promedio. La En industria, negativo. negativo, la industria ha tenido una tasa de crecimiento de cero. Cero. Mm, En unos años creció, en otros bajó, es cero, está estancado. Incluso ujú. la industria aportaba el 16% de la producción nacional de todos los Ujú. sectores y hoy aporta el 15%. Hay un daño en la industria nacional. El sector construcción, un crecimiento de 2, chiquitito. El Ujú. comercio, 1. Y otros sectores, ya donde están los servicios, 2,5. Bien, entonces el mayor daño tú lo ves en el agro y en la industria. Y un comercio también que crece menos del promedio, que es el 1%, casi estancado. Ok, la inversión privada nacional ha aumentado solo en estos años
3%. O sea, un crecimiento bajísimo. La nacional. La extranjera ha disminuido. Te voy a dar unos datos más adelante. O te lo puedo dar ya sobre la inversión extranjera durante este gobierno. Estoy hablando de la Ujú. inversión porque tiene que ver con el tema del crecimiento de la economía. Sí, Si no hay claro. inversión, las empresas no van a producir más, si no Sí. aumenta mucho. El año pasado, aquí llegaron 759 millones de inversión extranjera. Costa Ujú. Rica, 3.900, casi 4.000. Nicaragua, 1.230. Guatemala, 1.136. Honduras, 1.076. Y El Salvador, 759. Pero el último año de gobierno del FMLN llegó a 826. 826. Ujú. El 18. Y el 19, que fue un año compartido, llegó a 810. Y hoy está en Ujú. 759. O sea que la inversión extranjera está peor, Sigue ¿verdad? cayendo, sí. Que como la encontró el gobierno. Y en Esto es, promedio, los 5 años, ¿tienes el dato el que promedio dice eso? de los 5 años anda por los 500 millones. Perdón, por los Ujú. 400, como por 420 millones. En los gobiernos del FMLN anduvo como por 580. Es decir, Ujú. que es menor. Y hay que decir que en aquellos años la economía era más pequeña, porque la economía Sí. salvadoreña de hace 10 años no es la economía de hoy, como la de hoy no será la dentro de 10 años. Todos los años las economías son más grandes, porque tienen algún nivel de crecimiento, aunque sea pequeño, tienen un nivel de crecimiento. De manera que 800 millones de dólares hace 10 años, o en el año Ujú. 2018, es mucho más importante, tiene más peso que 800 millones hoy, si fuera lo Sí, mismo. Y sí. hoy son 759 de inversión extranjera. Bien, el promedio también es más alto en el gobierno del Frente, superó los 500 millones. Eh, otro dato es el crédito a las empresas. En los gobiernos del FMLN creció 6% promedio al año. Esta es una variable de inversión. Cuando tú quieres saber cómo va la inversión en Perú o en México o en Guatemala, tú te fijas en los créditos de la banca, porque las empresas Ujú. demandan crédito. Claro, hay un sector que está excluido, sector informal, pero la gran empresa, la mediana y muchas pequeñas también reciben crédito. En los gobiernos del Frente creció 6% promedio. En el de Bukele ha crecido 3% promedio. Es Ujú. decir, la mitad. No hay caída, sino un crecimiento chiquito. Sí, Y la importación de maquinaria, herramientas y equipo, maquinaria, que es una variable de inversión, también si tú quieres saber si en Honduras está creciendo la inversión, fíjate si están llegando más maquinaria de fuera, más herramientas, sí, más materia equipo, porque no, prima, exacto, porque etcétera. en Honduras no se produce maquinaria, ni en El Salvador. Ujú. Esa ha Sí, crecido un promedio de 2%. Eso es estancamiento. Y cayó en estos gobiernos de Bukele en la industria, el agro, electricidad y agua. Ok, yo tengo los datos de cómo va este año, ya yo lo tengo, pero estoy ujú. hablando de un resumen rápido por el lado Sí, de la producción y la inversión. Y todo esto se ha dado, bueno, en el caso de la inversión pública, 19-23 hay una caída de menos 22%. ujú. Menos 22, la inversión del 2023 es menos 22% que la del 19. Es decir, lo que invirtió el gobierno en obras y construcción. La palabra inversión pública es una carretera, es un puente, es una escuela, es la reparación de una escuela. No es lo que le dan educación, ¿verdad? El concepto de inversión es obra. Ujú. Eh, menos 22% en este periodo. Esto tiene que ver con la crisis de la finanza pública que vamos a abordar más adelante, Sí, donde el gobierno, como no recauda lo que establece en el presupuesto y no lo puede financiar, paraliza obras. Por ejemplo, las 2 sedes de la UE, las 4, no la hicieron, ya ni siquiera traen el presupuesto. 7 pasos de niveles que iban a hacer el año pasado hicieron uno. sí. Iban a reparar Las 1.000 escuelas, escuelas y creo que han correcto. reparado por año, han reparado 60 y pico, creo. O sea, Ujú. no es que no haya obras, sino que es poquito, ¿verdad? Porque todos los Ujú. gobiernos hacen una carretera, hacen un puente, hacen un paso de nivel, pero lo que se ve es una caída tremenda. En los gobiernos del frente se construyeron más de 700 kilómetros de carretera, se hicieron un montón de pasos de nivel, se hicieron obras de mitigación, se construyeron hospitales, el de la Unión, el de la Mujer, el de San Miguel, se duplicaron las unidades de salud, eso es obra, eso es Ujú. construcción. Una unidad de salud es una obra, una sede de Ciudad Mujer es una obra, si se construye. Ya cuando funciona, entran los gastos corrientes, salario, energía, agua, etc. Bien, entonces,
Lo otro es que todo esto ha ocurrido en un marco de incremento de precios, sobre todo del año 2021. Tenemos una inflación promedio de 16% entre el 19 y el 23. Ujú, 16%. Si tú lo divides entre 4, entre 5, con perdón, te da una inflación de como 3,6%. En los 10 años de gobierno del Frente, la inflación promedio fue de 2. Y en el último año de Serén fue 0,8. 0,8, no ujú, llegó a 1. Hoy tenemos un incremento de precios. Y si nos vamos, ya no a la inflación que mide cómo evolucionan los precios de 238 bienes y servicios, y nos quedamos solo en los alimentos básicos, la canasta ujú, básica, ya, quedémonos ahí, canasta básica, alimentaria, para ver este tema. Eh, ahí el incremento de precios es enorme. Mira, te voy a decir cómo estaba la canasta básica, cómo creció la canasta básica alimentaria en los 10 años de gobierno del FMLN. La urbana creció 18%, la canasta básica urbana. Estaba en $169 y llegó a 200 en 10 años, ujú, 18%. Con Bukele, que la agarró en 200, y el dato que estoy dando es de mayo del 19. Bukele toma posesión en julio. La agarró en 200 y está en 257 en febrero. 28% de incremento. Es decir, en 4 años y 9 meses ha crecido 18, 28%. Y en 10 años del frente creció 18. Eso quiere decir un ujú, crecimiento de 1,8 por año. ujú, 1,8, eso no es nada. Y hoy tenemos 28% en 4 años y 9 meses. La rural, en los 10 años de gobierno del frente, pasó de $124 a 146. Así la encontró, a mayo del 19. 18%, exactamente igual que la urbana, 18. Y hoy ha crecido 27. Búsquele porque ya está en $185 a febrero. Estos datos yo los saqué de la Oficina Nacional de Estadística y Censo. Cualquier persona puede entrar ahí, buscar canasta básica y la va a ver desde el año 2000 hasta hoy. Y la puede ver por meses. Yo la agarré en mayo del 19, del 9, que fue el último ujú. año de saca, y agarré cómo la dejó Serén en mayo, 10 años después. Y me da un crecimiento de 18 cada una. Y con Bukele, 28 en 4 años y 9 meses, la urbana, y 27 la rural. Es tremendo el impacto. Y aquí a nadie le ha subido el salario en 27%. Eso te, eso te El, iba a preguntar. Y el en materia de salario, salario, ¿tenés el rango, los rangos? ajá, el salario mínimo ha subido 20%. ¿Cuándo lo subieron? Nosotros dejamos un incremento. Digo nosotros, bueno, el gobierno del Ujú, FMLN, pero yo decía así porque yo estaba en el Consejo del Salario Mínimo. En el sí. 17 hicimos un aumento muy bueno. En Maquila 40%, de 2,11 a 2,99. Comercio y servicio, industria 21. Y en el campo duplicamos algunos salarios. Y así transcurrió el 17 y el 18. Llega Bukele en el 19. En diciembre debieron revisar ese salario porque ya se cumplían 3 años del último aumento que se aprobó en diciembre del 16 y entró en vigencia el Ujú, 17. En el 19 no lo revisaron, violaron el código laboral. Llegó el 20, no lo revisaron, siguieron violando el código laboral y llegó el 21 y lo aumentaron en septiembre. Es decir, violaron el código laboral en casi 2 años y medio y lo han aumentado en un 20. Pero la canasta básica ha aumentado 28. Y cuando tú la ujú, multiplicas por 2 para llegar al costo de la vida, entonces el costo de la vida ha crecido 28%, porque es igual. La costo de la vida y la canasta básica ampliada. Bien, entonces, para los que le subieron el mínimo, eso no sirvió más que para que no fuera peor la cosa, porque ujú, es inferior al aumento. Para la gente que no tiene el mínimo, no hay aumento salarial que nosotros sepamos, que yo conozca, yo no lo sé, en el sector público. Yo sé que hay buenos salarios y que hay viáticos y todo eso. El mínimo no lo han subido, siguen 300. Y en el sector privado ha habido un aumento salarial en el gobierno de Bukele más o menos de 3% anual, porque el sector privado ya no por el mínimo, sino que en una empresa puede subir el salario al que tiene más del mínimo. ujú. Entonces nosotros revisando los datos, a nosotros nos da un aumento como de 12%, Ok, menos que el aumento del mínimo. Por lo tanto, la capacidad adquisitiva de todos los salarios eso ha ha caído. disminuido, se ha caído, Ujú, se ha caído. Y estamos hablando de 970.000 personas, más o menos, que son las que trabajan
en el sector formal de la economía, Sí. Po- aunque po- el salario mínimo eh, incluye gente del sector informal que trabajan en el César, campo. Ajá, una pregunta. Con estos datos, solo para tener el dato, sí. ¿por cuánto debería de estar cerrando el salario mínimo? ¿Por cuánto debería de andar el salario mínimo cerrando el periodo de Bukele? Bueno, hay una propuesta del CDC que a mí me parece muy buena, donde ellos están planteando subir el salario mínimo en un 25%. Si tú le sumas el 25% a 365, digamos, que es el más alto, eso te da un salario mínimo de $456. Con ese 25 se recuperaría la pérdida del poder adquisitivo, Ujú. eh, y se mejoraría, porque de lo que se trata no es solo de recuperar lo perdido, sino de darle una mejor Sí, claro. condiciones de vida a la población. Ese Ujú, 25 es para todos los sectores. Hice el cálculo para el mayor, que es comercio y servicio. En Maquila está en ujú. 359, 360. Le Ok. sacas el 25, igual supera los 400. Y en el campo también subiría. Y el CDC plantea medidas complementarias para el sector agropecuario, porque hay que tomar en Ujú. cuenta que si tú subes el salario en la producción de granos básicos, en los lácteos, y no toma medidas de apoyo a los productores, puede tener un impacto porque negativo, porque el sector agropecuario está muy golpeado. Entonces el Sí. CDC le propuso medidas para el sector agropecuario, incluyendo subsidios, incluyendo ampliar Ujú, los paquetes agrícolas, entre muchas otras, crear un IRA que le compre a buenos ujú. precios. Y también propone medidas para la micro, pequeña y mediana empresa, que son los sectores que podrían decirte, bueno, pero es que el país no anda bien, los costos están altos. Ok, entonces Aquí al podemos, revés. Hoy nos enteramos, César, de que sí, ya renunció el cuarto ministro sí, de Agricultura, y ¿va? O le sea, quitaron, seguimos patinando en materia de agricultura. O sea, un gobierno que en realidad ni siquiera abrió la puerta. así es, Ya mira, no se diga más adelante. y en el presupuesto de este año le quitan 42 millones al Ministerio de Agricultura. Y ni Yo, pío, dijo el ministro. yo no sé de las razones de su renuncia, pero la verdad es que ese sector está muy mal. El año pasado la Sí, cosecha de granos básicos cayó un poquito más de 10% de maíz, frijol y arroz, sobre todo maíz y frijol. Y no se ve un apoyo, no hay, lo que están creciendo son las importaciones agropecuarias, sobre todo de sí, lácteos. sí, claro. Bien, entonces, cerrando, digamos, el sector real, como le dicen, producción, precio y Ujú, el empleo, el año pasado se perdieron 12.000 empleos. El principal problema que señala la gente es el empleo. Ese está peor que los precios. Cerrando ujú. esa parte, ¿qué podemos decir? Una economía poco dinámica, con un crecimiento muy chiquito, con una inversión Ahí privada nada muy más me chiquita. queda, perdón César, antes de hacer la consolidación, me queda un tema y que es Sí. importante porque básicamente de ahí vive el país. ¿Cómo se han movido remesas en los dos ciclos? ¿Tienes ese dato? Las remesas familiares ha estado creciendo 4% promedio anual. En Eh, este periodo. en este periodo. Es un crecimiento menor a como crecía antes, ¿verdad? Pero es crecimiento. Incluso el año de la Sí. pandemia tuvo un crecimiento de 0,1. 0,1. O Ujú. sea, no cayó. Fueron con un millón de Sí, dólares más, pero no cayó. sí. Y luego se reactivó 5, el año pasado 4 y pico. Ahora, este año, hasta febrero, lleva un crecimiento. Yo tengo el dato de cómo van las remesas hasta febrero. Ujú, Eh, las remesas llevan un crecimiento pequeño, ya te voy a decir. Este año ha crecido hasta febrero 1,3%. ujú, 1,3. Eso es un crecimiento muy pequeño. 16 millones de dólares. Lo que llegó entre enero y febrero sumado es 16 millones de dólares más que enero y febrero del 23. Pero ok. las exportaciones de bienes cayeron 82 millones. Pasó lo mismo que el año pasado, que las remesas crecieron, pero cayeron las exportaciones en una cifra mayor. El sector Ujú, exportador sigue mal, que es otro de los sectores que en este gobierno de Bukele le ha ido mal. Sobre todo, le fue mal en el 20 con la pandemia, se recuperó en el 21, en el 22 creció un poco y en el 23 las exportaciones cayeron 9%. ujú. Esto es importante. Déjame decir algo ahí sobre esto. Sí, Sobre este tema, ya que nos metimos ahí. Después me voy a meter en la finanza pública. sí, El, claro. el- la, la,
Las exportaciones cayeron el año pasado 9%. Cayeron todas. El Banco Central la divide en tradicionales, que son café y azúcar. La divide en las que van a Centroamérica, cayeron. Las que van fuera de Centroamérica y la de maquila. Estas últimas, la de maquila, son las que más cayeron 15%. Bien, se podría decir, bueno, el gobierno no tiene la culpa, porque esto es un problema internacional. Si en Estados Unidos a las maquilas le están pidiendo menos productos porque hay problemas, porque la gente no quiere estar comprando ropa, sino priorizar los alimentos porque allá todo está caro, se puede decir, bueno, el gobierno de Bukele no tiene la culpa. Podría alegarse eso, pero lo cierto es que el gobierno tampoco se le ha visto medida de apoyo a ese sector. La mitad de las empresas que exportan son grandes y medianas, son grandes, y la otra mitad son medianas, pequeñas y micro. Las micro son poquitas, pero yo no conozco política de apoyo a la pequeña empresa que puede colocar un producto en el exterior. No hay ningún programa ni ninguna información pública de reducirle el costo de producción para que pueda vender a un precio menor y ser competitiva y no salir del mercado. O sea que no hay política de estímulo a este sector. Eh, lo otro es que la caída de la entrada de dólares por exportación el año pasado superó la entrada de dólares por remesa. Las remesas crecieron como en 370 millones ya en el año y las exportaciones cayeron como en 460. Y como no entró mucho dinero de inversión extranjera y el gobierno no colocó bonos, y como los empresarios de aquí sacaron muchísimo dinero, solo hay que preguntarle a Calleja, que está sacando dinero para invertir fuera, eh, la entrada de dólares del año pasado fue menor a la salida. Eso no había pasado desde los años 90. En el país, los dólares que entran, que entraron, que son fundamentalmente por exportación, remesa, préstamos del gobierno o deuda, puede ser bonos, préstamos e inversión extranjera, fue inferior a la salida. Y la salida es por dos variables fundamentales, que son importaciones, que son grandísimas, pago de la deuda, que es enorme, y la otra es fuga de capitales, que varía, porque no hay salida mucho de remesa. También hay gente que manda remesa, pero eso es una cifra insignificante. Entonces, al caer la entrada de dólares, al entrar menos dólares que lo que salieron, el año pasado ocurrió algo de lo que casi no se está hablando. Se está hablando poco. Eh, yo conozco algunos economistas que lo están tocando, pero no suele ser un tema muy abordado. El medio circulante, esa palabra medio circulante o dinero, disminuyó en menos 7%. En diciembre del 2023, el dinero que circulaba en la economía salvadoreña era menor al dinero que circulaba en diciembre del 22. ¿Por qué? Bueno, porque el Banco Central no puede emitir dinero. Nosotros no tenemos moneda. Solo crece si aumentan la entrada de divisas más que la que salida. Y la salida fue mayor en esa cantidad. El dinero ese concepto es lo que tiene la gente, digamos, una persona que tiene $20, ya sea en billete o en moneda, o que tiene una tarjeta de débito, que puede pagar con una tarjeta de débito, cuando la usan, paga en un restaurante con una tarjeta de débito, o que puede pagar con un cheque. Ese es el dinero, porque la de crédito ya es un préstamo. Ok, la de débito es sobre tu dinero. Eso es muy importante, porque si el circulante disminuye, eso quiere decir que la demanda interna no está creciendo. Y por eso, ¿qué inversión va a haber en un país donde esta variable disminuye? Eh, Bien, entonces el sector externo, el llamado sector externo, Te la quiero, relación con vamos a el... ver Ajá, un elemento adicional, César, siempre en esta misma lógica de ir poniendo todas las variables. sí, Hemos escuchado, o por lo menos es lo que se anunció, pero aquí quisiera que nos pusieras en la medida de lo posible números. Hemos escuchado que el país iba a traer nuevas empresas al territorio, empresas de todo tipo. Y al final, lo que de alguna manera hemos podido constatar, algunas que en realidad se han ido del país. Ya hablamos Hanesbrand y otras cosas, otro tipo de empresas. En este campo, ¿tienes algún dato que pudiéramos compartir? bueno, se supone que la entrada de inversión
por 750 y pico de millones, significa empresas nuevas o ampliación de empresas existentes. Ese dinero que llega tiene tres vías. Ujú, Una es montar un negocio, el otro es ampliar un negocio que ya hay, y el ujú. otro es comprar una empresa que se vendió. Entonces, uno no ve, yo no tengo el detalle, uno no ve empresas nuevas. Yo no quiero decir que no haya extranjeras. Y si está entrando ese dinero, si entró por 700 y pico de millones, debería verse en Santa Tecla, en San Salvador, en La Libertad, ¿no? En los lugares donde hay más actividad económica o en otros, empresas nuevas. Eso no se ve mucho, si es que se ve algo, pero también puede comprar empresas. Es decir, un empresario salvadoreño le vende a un empresario extranjero su empresa por 100 millones y eso significa inversión extranjera. Pero no crea un activo productivo nuevo, sino que Una nueva traspasa. empresa, Exacto. correcto. Es como el año 1998. El año 98, la inversión extranjera superó ligeramente los 1.000 millones. Una barbaridad. Eso fue una cantidad de dinero enorme. Pero digo, Pero ¿qué por pasó? estos, Que vendieron ¿sí? Antel, vendieron las distribuidoras de energía eléctrica y los fondos de pensión. Sí, claro, Es claro. decir, no llegaron a crear empresas nuevas, sino a comprar empresas existentes. Pero César, vamos a ver, te lo pongo así porque estamos haciendo un poco el inventario, digamos, para poder hacer el Sí, análisis, Alcher. Pero aquí se habló Amazon, se habló de Google, se habló, o sea, vimos una lista ¿cómo se llama? Grandes gestiones estratégicas que había logrado amarrar esta administración para atraer inversiones. De hecho, tuvimos visitas de gente de Medio Oriente, etcétera. Pero a la hora, bueno, y ya ni digamos de los bitcoiners, pero a la hora y la hora, ¿qué pudiéramos identificar si pudiéramos decir esto es lo más estratégico que hemos visto? ¿De qué no, hablamos? no hay nada de eso. Aquí no tenemos, por el lado de la inversión privada, no tenemos nada que relevante, nacional ni extranjera. No tenemos la ciudad Bitcoin. Lo que tú Uh -huh, señalaste, todo eso que tú señalaste, eso no existe. Nosotros lo que sí hemos visto el año pasado, sobre todo, fue el cierre de maquilas. Han uh cerrado -huh, maquilas. Y también la Walmart anunció su cierre. No uh sé qué -huh. tantas habrán cerrado, pero maquila que dejaron en la calle gente, eso sí lo vimos. Y tampoco hemos visto del Estado ni el tren, ni el aeropuerto, ni el Hospital Rosales, ni el hospital que incluso préstamo que le dejó el gobierno del frente, el hospital este de Cinejapa, Nejapa. No hemos visto por el lado de la inversión privada la reparación de las escuelas. No hay, o sea, no hay dinamismo, no hay negocios nuevos. ¿Cuáles son los negocios nuevos? Se ve un poco por el lado de las construcciones que están haciendo algunos edificios de apartamentos. Se habla de lavado, porque uh uno lo -huh. ve cerca de donde yo vivo, han hecho dos edificios y ahí no han vendido ni el 20% de los apartamentos. Uno lo constata. Entonces eso puede ser también parte de lavado de dinero, yo no lo puedo asegurar. Pero en la industria inmobiliaria, esa parte que tiene mucho de especulativo, ha tenido un poquito de crecimiento. Entonces no vemos inversiones estratégicas. ¿Qué Ok, hay estratégico en la energía? ¿Qué proyecto energético hay? ¿Qué proyecto sí, en telecomunicaciones hay? ¿Qué puerto hay? Han concesionado el puerto de la Unión. ¿Qué tren no. hay? No hay nada. Bueno, ahí también hubo otro anuncio ¿te acuerdas del ferry? Que duró creo que un mes más o menos activo, y luego se habló de convertir el astillero, instalar el astillero, y ahí se habló de otra inversión. Entonces, todos Sí, estos anuncios han quedado en realidad como, no sé cómo se le podría llamar, porque son anuncios que no pasan de ser eh, un tuit del presidente o del, cosas por el estilo. correcto. Y mira, y lo del ferry fue un fracaso completo. Finalmente, era más caro que el transporte de carga por tierra. Sí, por tierra, correcto. Agarró, llegó a Costa Rica y después se fue y salió por el canal y no volvió. Que además no deja ninguna infraestructura Uh importante. -huh. Entonces, mira, la verdad es que son 5 años donde la inversión pública y privada está muy mal.
y eso se Y en expresa esto, César, ajá. una pregunta adicional, siempre en esta lógica. ¿Y la inversión china no cuenta en en esta dinámica de la economía? Porque la gente puede decir, sí, pero China ha venido y ha construido una biblioteca de las mejores en la región y está haciendo un estadio y está haciendo aquí, está haciendo allá. Esto no modifica la economía nuestra. No, Te lo pregunto porque la gente también lo interpreta esto. sí, mira, la, la inversión china es una inversión buena, se agradece a China, la dejó el FMLN porque ha sido una inversión a partir de una donación de 150 millones de dólares que dejó el gobierno de Serén dentro de los convenios de cooperación con China. ¿Qué dio China? Ujú. China dio arroz, ¿te acuerdas? 3.000 toneladas. Cuando estaba Sí, sí, Serén, sí. dio Sí. camiones cisterna, dio insumos agrícolas, declaró al país destino turístico en el gobierno de Serén, dio becas, asumió los becarios que estaban en Taiwán, que eran 50 y pico, y amplió a más de 50 becas nuevas o 60. Y también dejó 14 protocolos de cooperación en salud, educación, deporte, ciencia y tecnología y una donación de 150 millones. Llega Bukele. Bukele viaja a China y le dice, bueno, deme los 150 millones. Y los chinos le dicen, eso es en obras. Nosotros no regalamos Ujú. dinero. Eso es en obras. ¿Y qué quiere? Bueno, un estadio, yo quiero, pues se lo hacemos. Y quiero, ¿qué más quiere? Una biblioteca, pues se la hacemos. ¿Y qué más? Ujú. Creo que una obra en el puerto. Bien. Entonces hicieron la biblioteca, pero ya es una biblioteca con toda la materia prima china, la mano de obra fue china, es como la que la trajeron de China y la pusieron ahí. No quiero decir que no sea una buena donación de los chinos, Sí, pero ya está la sí. biblioteca. ¿Qué impacto tiene eso en el crecimiento económico? Ninguno, porque No eso ni generó, no siquiera, generó empleo. exactamente, y ni siquiera se conectó con la economía nacional, porque no está comprando varilla aquí ni cemento aquí. Entonces, Ujú, y tampoco el estadio, que no sé por dónde, cómo va el estadio. Y la obra del ujú, puerto no está mal, pero es una inversión limitada. Está hablando de 150 millones de dólares. ujú. No tiene un impacto grande, pero no es que sea mala, ¿verdad? Insistimos en Sí. eso porque hay que agradecerle al Ya que, Estado chino esa donación. eh, Ahora, ya que Bukele no tocamos ha esto, movido César, los protocolos. Fíjate que los protocolos no lo ah, mueven de salud, de educación, para generar proyectos. Ajá, ¿qué me decías? ya que tocamos esto, porque este, insisto, es otro componente de ese número de variables. Y aquí, cuando hablamos de China, hablamos de la cooperación internacional, del apoyo solidario de otros países, como ahora China, antes fue Fomilenio. Entonces, en este quinquenio, ¿qué pudiéramos identificar como un gran aporte en materia de colaboración, de acompañamiento solidario del resto de países, digamos, de la comunidad internacional? Lo único que yo conozco es la biblioteca china, o sea, las donaciones chinas que dejó el gobierno de Serén. Ok, Ujú, insisto en eso, porque esos 150 millones fueron heredados. Entonces, la biblioteca, el estadio y lo otro que está haciendo China. Una inversión que hizo México de creo que 60 millones cuando vino López Obrador para agricultura, cuyo resultado no está claro. Yo conozco un amigo que pidió información en el Ministerio de Agricultura y se la negaron, porque no hay acceso a la información pública. ujú, Pero iba a haber una inversión ahí en materia de agricultura que no creo que tenga un impacto grande por el monto. Y lo otro eh, es que se terminó la carretera al puerto, que era del Fondo Yucatán, que había sí, iniciado en el gobierno de Serén, ¿verdad? ujú, Eso terminó. Y terminado el proyecto del Fomilenio, la carretera del aeropuerto a Zacatecoluca y otras obras que venían del gobierno de Serén. Incluso el Fomilenio 2 se negoció en el gobierno de Funes y terminó en el de ujú, Serén. Y no terminó, sino que se inició y en el gobierno de Bukele hasta incumplieron con la contrapartida. Hubo un problema con la Fundación Fomilenio. Ellos tuvieron un incumplimiento con el gobierno de Estados Unidos, pero se terminó la carretera del aeropuerto de Zacatecoluca, los carriles, etcétera. ok. Pero nada de eso es obra de este gobierno, salvo lo de México. Y en el Algo que caso, sea de este gobierno. y en el caso de Cuba, lo de México es lo que conozco, lo de México, como Ujú, donación, porque el ujú. Fomilenio no siguió, el Fomilenio no Sí, se siguió. fueron. Pero en el caso de Cuba,
que estaba dando apoyo en 4 áreas. En la agricultura no hay nada. En educación, el programa de alfabetización de adultos, lo cerraron en el mismo 2019 y ya no le pusieron presupuesto en el 20. El analfabetismo sigue en 10%, como lo dejó el frente. No baja, según la última encuesta. Eh, el, el, Cuba estaba dando apoyo a través de, en deporte, no hay nada, y estaban dando aporte con la Operación Milagro. Bueno, esa cerró antes Ok. de que Bukele tomara posesión, pero Ujú. él prometió abrirla con personal médico salvadoreño y no lo hizo. De manera que esa cooperación cubana está fuera. Y nosotros esa información la conocemos muy bien. Esa Ok. es así. No hay ruptura de relaciones con Cuba, pero no hay nada. Con Venezuela se rompieron relaciones diplomáticas y aquí Sí, estaban operando, llegando. sí, nos estábamos beneficiando de precios bajos de la importación de combustible en el marco del Petrocaribe y todo eso. No hay nada con Venezuela. No avanzó el TLC con Bolivia, que se estaba negociando un tratado de libre comercio, incluso con Cuba se estaba negociando, con Corea. Todo eso está trancado. Y este gobierno presidió el SICA, tuvo la presidencia pro tempore en el 2020 y no hizo nada. A Bukele no le ha interesado nada de eso, yo creo. Entonces, promesa de que iban a venir 1.000 millones de Qatar, Ujú, ¿te acuerdas? ujú. Que viajó a Sí, finales sí, del sí. 19. ¿Qué hay de Qatar? Nada. Promesa de Ciudad Vicom, bueno, ya nos repitamos. Todo eso que Ujú. ya tú has señalado, eh, no hay nada. Yo realmente no veo. Y una obra importante, importante. Tal vez el paso a desnivel que está por ahí por la Constitución. Se ve una obra más o menos. La otra que están diciendo es el gasoducto de los Chorros, que es con un préstamo, un préstamo de Corea del Sur. Y la empresa que lo va a hacer es de No Corea del Sur. perdón, es el viaducto, no El viaducto, gasoducto. con perdón, el Sí, viaducto. Y es sí, con sí, una empresa de Corea del Sur que sí. va a Ujú. hacerlo y no termina de arrancar. Se le dejaron 170 millones del préstamo de salud. No hay nada, no hay hospital. Sí. Entonces, si hay un área donde ha fracasado este gobierno es la inversión pública. Y las 4 sedes de Ujú. la UE que están prometidas. Mira, en el plan Cucatlán se prometió 3. Cuando Bukele llegó a la UE, habló de 4. Con perdón, habló de 3. Y luego en el 2022 pusieron 4 en el presupuesto, no hicieron ninguna. En el 23 pusieron 2 y no hicieron ninguna. Y en el presupuesto de este año se olvidaron ya de seguirle prometiendo a la UE y ya no hay sede. Y le deben Pero bueno, más de 50 en millones. el, Ok. en el caso de la UE, sí, eso te voy a decir, ya es más dramático porque ya ni le ofrezcas, con solo que le pagues lo que le debes, ya ¿Tú es el conoces suficiente. alguna unidad de salud nueva? Yo no la No, no, conozco. no, 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 no se ve, no ¿Conoce se ve. proyectos de agua importantes, salvo el de la donación china? No hay. Ahora hay un hospital que construyeron ahí en la feria Ujú, internacional, ujú. un galerón que primero dijeron que Terminó era siendo 30, otra cosa. 30 millones, después 70, después 100, no se sabe, y agarraron dinero del Seguro Social, que uno no sabe si lo han Sí, pagado. Entonces, no, no, esto es, si hay un área donde este gobierno fracasó es la inversión pública. Y la ok. inversión privada, sobre todo la extranjera, porque la inversión privada nacional, los empresarios siguen sosteniendo la economía con sus esfuerzos, invierten, ellos siguen Él, trabajando. Ok, ahora, Bukele está cerrando 5 años y se ha reenganchado, digamos. Pero ya en materia de hacer un balance general, ¿cuáles podrían ser en realidad la descripción de esta coyuntura en la que estamos cerrando, tomando en cuenta todos estos componentes que hemos ido identificando o enumerando? mira, en términos económicos y sociales, sobre todo económicos, yo no tengo nada agradable que decir. Si agarro por la producción, ya vimos bajo crecimiento, con problemas de empleo y alza de precio. Ok, peor que, o sea, o menor que lo que se hizo en los gobiernos del frente. Ujú. Si lo vemos por el lado del sector externo, las exportaciones afectadas, eh, cayendo la entrada de dólares. Bien, ese es el sector externo. Y la reserva monetaria, que esta es una variable que tiene que ver con los dólares que tiene el Banco Central, que estaban en más de 4.000 millones y hoy están en 2.600. Esto es importante. Ahí hay un detonante, hay un problema que puede ser un detonante, que son las reservas que tiene el Banco Central que se utilizan para financiar importaciones y proteger ahorrantes. Y alcanzaban para 6 meses de importación y ahora alcanzan para 2.
Ok, si lo vemos por el lado de la inversión pública, yo creo que ha sido este gobierno no tiene comparación, tal vez ni con el de Duarte. Yo creo que en la guerra se hicieron más inversiones, para no ir ya a los años 70 y los gobiernos anteriores ya después del fin de la guerra. Si lo vemos por el lado de la finanza pública, ahí tenemos el problema más grande. ¿Qué diría yo de la finanza pública? Bueno, hay una situación caótica. Este gobierno, en esa variable, es donde tiene más problemas. Eh, Fíjate cómo está este asunto de la finanza pública. Eh, el gobierno presenta un presupuesto y no lo ejecuta. Ya se sabe que no Ujú. lo puede ejecutar porque no lo puede financiar. Pero eso no quiere decir que no se endeude, sino que no consigue todo lo que dice. Y finalmente, Lo que se le llama el hueco fiscal. exacto, bien, pero ha tenido una alta deuda. La deuda Ujú, pública, te voy a dar el dato exacto. Diciembre de 2019, deuda pública, 19.808 millones de dólares. Ok, así entró. sí, 19.808 millones. Yo voy a partir de que esa deuda la heredó Bukele, aunque Bukele gobernó de junio a diciembre, ¿verdad? Ujú, Pero digamos que como estaba aprobado el presupuesto del año anterior, dejémoslo ahí. Así lo ujú, encontró, diciembre del 19. Esa es una deuda que viene desde la guerra y los cuatro gobiernos de ujú, arena, los dos del frente, porque hay préstamos a 30 años, a 25 ujú. años, a 20 años. Bueno, he escuchado a algunos economistas que atribuyen esos 19, ¿cómo se llama? Este, 1.000 millones, ¿va? Sí, A, a Arena y el Frente. la mayor parte de esa deuda viene de ahí, pero Ujú, eh, porque ya ha pasado mucho tiempo, ha pasado ya como ujú, 30 años. Ya es difícil que ujú, haya un préstamo del gobierno del PDC, podría haber uno que ujú, otro, pero sí viene ujú, de estos 30 años, pero es normal que los gobiernos se endeuden. El problema no está en el ujú. endeudamiento, sino en qué nivel de endeudamiento está logrando y para qué es ese endeudamiento. Porque si tú pides un Sí, préstamo de 170 millones, como el que le dejó Serena a Bukele, para hacer hospital, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Ahora, también estos gobiernos pagaron deuda heredada. Arena pagó deuda heredada. El FMLN deuda heredada. Bukele paga deuda heredada y el que venga va a pagar deuda de sí. Bukele y se va a seguir endeudando. Entonces, este es un acumulado. Ahora estamos hablando de 19.000 millones de dólares en 30 años. ¿Qué ha pasado ahora? ¿A cómo está esa deuda? Esa deuda eh, pública. Bien, esa deuda pública, el dato que tengo es que está en 29.994 millones. 29.994 a febrero de este año. ¿Cuánto ha crecido? 10.181 millones. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Sí, estamos hablando casi 20, 5 años. 21, 22, 23, 4 años y 2 meses. Ujú, 4 años y 2 meses. 10.000 millones de dólares. Y 19.000 millones en 30 años. 19.000 millones en 30 años te da por año, ¿cuánto? Divide eso te da más o menos 8 por 4 en 30 años. Si fueran 1.000 millones serían 30.000, pero fueron 19.000. Es ujú. decir, que es una deuda de como de 700 millones, como de 600 millones, más o menos 600 y pico de millones anual en, Anual, en correcto. los 30 años, 600 y pico. Ahora divide 10.000 millones en 4 años. Estás hablando de 2.500 millones por año en el gobierno de Ujú, Bukele. Pero nosotros vimos en los gobiernos del FMLN que se duplicaron las unidades de salud, que hubo sede de Ciudad Mujer, carretera, reparación de Cárcava, Hospital de la Unión, Hospital de la Mujer, más de 40 millones, etcétera, que hemos visto en el gobierno de Bukele, en obras. Bien, ya hemos visto cómo es posible este nivel de endeudamiento y no se refleja en una mayor inversión pública. ¿Esta deuda para qué es? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Ese es un tema que habrá que desmenuzarlo mejor, ¿verdad? En su momento.
Ok, pero De todo esa de... esto, Ajá, César, de todo esto, hay un componente adicional que prácticamente se convirtió en la única medida de cambio así radical, digamos, en materia de la agenda económica por parte de Nayib Bukele, que es la incorporación del archivo wallet y el Bitcoin o las criptomonedas como parte del diseño económico. Y que también, como la mayoría de las cosas que hemos mencionado, eh, lo presentó como la ruta para que El Salvador se dirigiera a convertirse en el Singapur de Centroamérica. ¿Tú recuerdas? Y entonces correcto. uno dice, ¿dónde quedó este esquema del Bitcoin? Porque estamos hablando ya a cierre de 5 años. ¿Qué giros, qué cambios qué abono hizo, qué aporte dio a este diseño económico? Porque los números que estás planteando son bastante tristes, por decirlo así. Sí, bueno, el Bitcoin gastaron 365 millones, es el estudio de Cristo Sal, que yo conozco. Se sabe que crearon cajeros, parece que por 40 millones. Bueno, ¿dónde están los cajeros? Uh -huh. Pero esos 365 millones se deben. Una parte lo prestó el Banco Centroamericano, otra el BESI. Es parte de esta deuda. Eso es un derroche. Y uno no sabe, y el salario de Bukele está en Bitcoin, o el de algún diputado está en Bitcoin. Cuando un diputado compra en un supermercado, ve precios en Bitcoin. Cuando un diputado paga, un diputado de los de Nuevas Ideas, que aprobaron esto, para decirle a ellos, que aprobaron ellos, quedémonos los diputados y en Bukele, que aprobaron la ley. Bueno, ellos compran. ¿Qué precio hay en Bitcoin? Ellos pagan créditos, me imagino que tienen crédito, pagan en Bitcoin. Los impuestos, si lo pagan, pagan en Bitcoin. Sus salarios están en Bitcoin. Las pensiones están en Bitcoin. El Bitcoin no existe. El país está dolarizado, pero ha creado este gasto de 365 millones. Y Bukele saca Twitter donde dice, aquí tenemos Bitcoin, pero nadie lo puede verificar, porque es esos pocos Bitcoin que compraron para regalar por más de 90 millones, pueden estar en bandesal y se lo pueden estar vendiendo a gente que tiene dinero proveniente de fuentes ilícitas. Yo tengo derecho a dudar sobre eso, no a dar una afirmación, pero lo concreto es que el Bitcoin no existe como moneda de curso legal, el país está No totalmente influyó en dolarizado. nada, no influyó en nada en la economía. Positivamente no, pero sí le ha generado una deuda al Estado de trescientos sesenta y Ok, cinco millones, porque hay que sumárselo ahí. Entonces, bien. yo te decía, la deuda está en 29.994, casi 30.000 millones. Sí. Voy a aprovechar para decir lo siguiente. Este gobierno dio unos datos en estos días de que nunca la inversión privada había sido tan grande. Mira, cada año la economía es diferente al año anterior. La economía, si las exportaciones crecen, son la más alta de la historia, porque no la puede comparar con la de hace 30 años. Cada Ujú, variable que crece, ok. Cuando este gobierno llegó a una deuda pública de 20.000 millones, rompió un récord. Nunca había llegado a 20.000 millones. Luego llegó a 21.000, a 22.000. ¿En cómo está hoy? 29.994. Ha roto el récord 10 veces. Ahora va a llegar a 30.000. Estoy seguro que ya está en 30.000, porque deben haber agarrado 150 millones más de las AFP, porque están agarrando 150 millones por mes. Pero lo voy a dejar sí. hasta febrero, que es el dato del Banco Central revisado por mí ayer. Ok, Ujú, casi 30.000 millones de dólares y el Producto Interno Bruto está en 34.000. Es decir, que es más del 80% del PIB. Una deuda altísima. Y es una deuda que está creciendo sobre todo con la banca nacional. Cuando Seren se fue, la deuda con la banca nacional, con los bancos del país, estaba en 700 y pico de millones, del ETE y CETE. Hoy está en 2.800. Cuando Seren se fue, la deuda de pensión estaba en 5.900 millones y venía del gobierno de Saca, porque el gobierno de Arena fue que dejó ese mecanismo de que las AFP le ujú, prestaran al Ministerio de Hacienda a través del Banco Multisectorial de Inversiones, después de Bandesal, para pagar pensión del sistema público quebrado por la privatización. Cuando surgieron las AFP, quebró el Seguro Social y el INPE, y hay que pagarle pensión a más de 80.000 personas. Van a cargo de Hacienda. Entonces, Arena se inventó un mecanismo que entró en vigencia en el 7, que fue que las AFP prestaran ese dinero. Pero era para pagar pensión del sistema público. Yo no estoy hablando de sí. corrupción. Y comenzaron Ujú, a pedir prestado 2007, 2008. El Frente heredó ese problema, como ha heredado la dolarización, son cosas que vienen, y se acumuló una deuda de 5.900 millones.
pero era para pagar pensión. Ok. Con la reforma del 17 de pensión, los requerimientos de deuda que andaban por los 400 millones para pagar pensión cayeron como a 300, porque una parte de esa deuda ahora se paga, de esa pensión se paga con la cuenta solidaria que tiene la gente en las AFP. O sea, le aliviaron. Cuando Bukele llega, ya no tiene que pedirle tanto a la AFP, ya con 250, 300 que presten, se paga la pensión del sistema público. Y el gobierno todos los años ponía en su presupuesto el pago por esa deuda acumulada. Solo en el año pasado el presupuesto eran 570 millones. De manera que Ujú, si Bukele agarraba 300 y pagaba 570, el gobierno, la deuda bajaba, aunque ujú, una parte es intereses, pero bajaba por la diferencia. No, ¿qué ha sucedido? Fíjate lo que ha sucedido. 5.900 millones. ¿Y sabe cómo está la deuda con las AFP ahora en febrero del 24? 9.794. Es decir, ha crecido en 3.800 y pico de millones. De casi 6.000, se está acercando a 10.000. ujú. Increíble. 10.000 millones. Pero ¿para qué 4.000 millones más? Casi. ¿Para qué 4.000 millones si para pagar pensiones lo que necesitaba eran más o menos 300? En 4 años hubieran sido 1.200 millones. Y si hubiera pagado, la deuda baja. No, están agarrando dinero que ya no es para pagarle a las AF, para pagar la pensión del sistema A la público, pensión. para dar el complemento al que le sale por debajo de la mínima. No, ya no es para eso. Ujú, Fíjate cuánto han agarrado. Entró la reforma de pensiones el año pasado y cambiaron los certificados de inversión previsional. ¿Esto qué es? Un papel que le daba el gobierno a las AFP, legal, y la AFP daban dinero y se quedaban con el papel llamado SIP. Eliminaron la ley del sí y crearon el COP. Le cambiaron el nombre. Ahora no le dan sí, le dan COP, certificado de obligación previsional. Tenga su papel y présteme. Ok. ¿Y cuánto le quitaron? Entre abril, hicieron la primera colocación, y febrero, 10 meses, 1.397 millones. Casi 1.400 ujú, millones en 10 meses. Obviamente que ese dinero no es para pagar pensión. Están violando la ley. Ahí hay más de 1.000 millones que lo están usando para otra cosa. Tal vez de ahí esté saliendo el salario de un ministro o de cualquier empleado público, o le están pagando a los proveedores. Es decir, están agarrando el dinero para la finanza pública. Y no estoy hablando de corrupción, ¿verdad? Que ujú, puede haber indicios también, pero digamos, ujú. eh, es impresionante. Y este año ya han agarrado 300 entre enero y febrero. 300. Pero además tomaron una decisión el año pasado, que es que no van a pagarle a las AFP durante 4 años. Los gobiernos Ujú, anteriores pedían prestado y pagaban. Este solo pide prestado por una escala desproporcional y no paga. El año pasado 570. Este año hubieran sido 600, porque siempre más alto. No va. ujú. El 25 no va. 26 nada. Van a pagar en el 27, según ellos. Cuando ya se Y, acabaron las pensiones. ajá, pero siguen agarrando. Y ya le deben a las AFP 9.794, casi 10.000. Y los Sí, fondos de las AFP están por los 13.000 millones, de los cuales hay 1.000 y pico que no lo pueden tocar, porque ellos tienen que estar pagando pensiones a las personas jubiladas. sí. Entonces, ya eso está llegando a un tope de seguir agarrando. Pero lo ¿Qué- otro qué- es, y la gente que está cotizando en las AFP y el gobierno no le paga, agarra su Vamos a ver, dinero César, y no paga por él. Ajá. para tratar de aterrizarlo. Entonces, ¿qué le hereda la gestión de Bukele a Bukele, que va a entrar al siguiente periodo? ¿Y qué es lo que estamos empezando a ver? Porque aquí quiero que me expliques de manera rápida, César, por tiempo. Eh, Ahora estamos vendiendo bonos, agregado a todo lo que hemos visto, ahora se están vendiendo unos bonos, se cerró esto, y básicamente el punto de cierre de esto, de este ejercicio, o de este ciclo, digamos, de materia de manejo de la economía, es si va a haber o no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué le hereda y qué escenarios se ven para arrancar el otro periodo? Muy bien, mira, te voy a decir una serie de cosas que Bukele se heredó él mismo. Primero, una economía con bajo nivel de crecimiento.
Dos, menos inversión pública, caída de más de 20%. Tres, escasa inversión privada. Cuatro, una inflación no vista desde los años 90. Cinco, un incremento del costo de la vida de 28% en el área urbana y 27% en el área rural. Es decir, de más o menos 6% anual, cuando en los gobiernos del Frente creció 1,8. Seis, una deuda pública que ha crecido en más de 50%, de 19.808 millones a casi 30.000, es como 52%. Tremendo. Una deuda con las AFP que está llegando a un nivel que está poniendo en riesgo los fondos de pensiones, que ya va para los 10.000 millones y no llegaba a 6. Ese es el 7. 8, unos fondos de pensiones golpeados porque el gobierno no le paga. Bueno, digamos que no es un problema del gobierno, pero es de la gente. Ujú. Es de la gente. Y el gobierno lo va a tener que pagar porque en el 27 dicen que van a comenzar a pagarlo a 7. Y si no lo pagan, ese dinero, aquí va a llegar un momento que no habrá pensiones. Y ese problema lo va a heredar Bukele. Si no hay pensión, lo hereda Bukele. Yo no quiero decir que va a Sí, sí, sí. suceder, pero hay un riesgo del pago de pensiones. Ese es el 8. 9, un problema de empleo que la gente señala como el más grave. No crece el empleo y la Ujú, informalidad es la que sigue ahí. 10, un aumento de la emigración. La emigración ha crecido mucho al extremo de que la población ha disminuido en 374.000 personas, según la encuesta de hogares del 2022. Todavía la del 23 yo no la tengo completa y no ujú, puedo decir en cuánto ha crecido, pero eh, si ha crecido o no la población, pero ha disminuido. Se han ido del país como medio millón de personas. Si tomamos en cuenta a Estados Unidos, han entrado. Si tomamos en cuenta los despedidos de la frontera, que son casi 300.000 en este sí. periodo. 11, un aumento de la pobreza, que esto es lo más grave. ¿Cómo es posible que en un país donde la deuda pública aumenta en casi 10.000 millones de dólares, a la par aumente la pobreza? Y aquí te voy a dar el dato. Sí. El FMLN encontró en el año 18, te voy a dar dos datos. En el año 19, la encuesta de hogares dijo, en el año 2008, gobernaba Saca, la encuesta afectaba al 40% de los hogares, la pobreza. Eso está en la encuesta de hogares. Cualquier persona que la revise. Las encuestas de hogares le pueden encontrar en la Oficina Nacional de Estadística y Censo. Están desde el año 2000 hasta el 2023, pues ya están colocando la del año pasado. Bien, 40%. Llega el primer gobierno del Frente, 19. Y ese año cerró en 38, con el plan anticrisis. Es decir, en un año donde cayó la producción en menos 2,1, un año de crisis que se heredó terrible. Había una crisis mundial y la pobreza cerró en Ujú. 38. Cuando Cerrén se fue, en el 18, la pobreza afectaba al 26% de los hogares. Ahora lleguemos al 19, un año compartido, compartido. 22,8. 22,8 es la pobreza del 19. Podemos partir de que esa es la pobreza que encuentra Bukele. Sí, 22,8, ok. sí. Bien, el año pasado, con perdón, en el 22, ya estaba en 26,6, casi 4 puntos porcentuales, un poquito menos, 3,8. ¿Y sabe cuál es el dato que acaba de salir? Ya está circulando del 23, 28,3. Entonces, si estaba en 22,6 y está en 28,3, ¿cuánto ha subido? 6 puntos, 5,7%. ¿Cuántas personas son un 5,7% de los hogares que han caído en la pobreza? Eso anda como por los 250.000. En el año Ujú. pasado, en el 22 fueron 200.000, el año pasado 57.000. Ya es público. Está la información ahí en estadísticas y censos. El año Es pasado cayeron en la oficial. pobreza oficial 57.000 personas, más 200.000 del 22, 250.000. Estamos en un país donde sube todas las variables negativas, crecen, todas las negativas. Precio, emigración, eh, desempleo, deuda pública, pobreza.
Mortalidad materna, que pasó de 26 a 28, según el Ministerio de Salud. Mueren mujeres por cada 100.000 niños y niñas que nacen. Mal. Eh, y la variable positiva cae. ¿Cuáles son? La producción agropecuaria, la industrial, que está estancada, la comercial, está estancada. El Producto Interno Bruto, que crece menos. La inversión pública, 22%. Crece lo negativo, la variable negativa, Sí, crece. Precio. Y sí. cae la variable positiva, producción agropecuaria. Para resumirle, digamos en dos. Yo no veo por el lado social y por el lado de la economía nada que exhibir. Si yo fuera funcionario del gobierno, yo o renuncio o digo no hay nada que decir. Porque yo estoy dando, todos los datos que estoy dando son oficiales. Fíjate que no he dado ningún dato de un organismo internacional. ¿Y qué Todos pasa son con del el Banco Fondo Central. Monetario? El Fondo Monetario le está Porque diciendo eso es lo no. que está, esto es como lo que te va quedando la última opción. Y tampoco hay que decir que esa es la gran salida del país, pero en la crisis que está este gobierno es lo que te va quedando. Bueno, el gobierno le está pidiendo al fondo un préstamo. Desde el año 2022 están en eso. Pasó el 22, el 23, ya estamos en el 24. 1.300 millones. Yo no sé si hoy son eso, porque el presupuesto necesita 1.500, el de este año. Bueno, te quería decir otra cosa antes de ¿Sí? eso. Tenemos una crisis en el sector salud y están especialistas renunciando, y en el sistema educativo hay un retroceso con la educación virtual, o escuela malísima, la UES, un desastre, y no le subieron el salario a los docentes en el año 2023 que le tocaba por ley del escalafón. Y en el 24 Sí, marcharon en el marco de la campaña electoral. Ahí estaban marchando en febrero, enero, los gremios, sí, y no le suben el salario, y el presupuesto del Ministerio de Educación para mano de obra, remuneración, tiene $7 millones menos. Es decir, que no habrá aumento salarial. Bien, y no hay mucha medicina en los hospitales y la medicina es tan cara y hay problemas de abastecimiento. Ok, pero volviendo a esta parte, el Fondo Monetario le dice, bueno, si yo te hago el préstamo, pero mira que la deuda está en el 80 y pico % del PIB, ¿y cómo tú vas a pagar? Y este es un gobierno que genera mucha incertidumbre. El presidente pone al fiscal, persigue a la oposición, el presidente pone a la sala de lo constitucional, el presidente de la República se reelige legalmente. Eso lo saben los empresarios de otros países. Este es un país sin el marco legal está violentado por el régimen, y el régimen se ha convertido en el mayor violador de derechos humanos, y la estructura de la sociedad más violenta. Miles de gente presa, inocente, miles de gente perseguida, gente que se ha ido al exilio, etcétera. Difamación a la oposición, un gobierno que calumnia, que miente. Eso es lo que hay. Eso lo sabe todo el que vive en El Salvador. Sabe que estamos diciendo la verdad. Entonces, y lo saben los organismos internacionales. Bien, una economía estancada casi y con una deuda alta y una deuda de pensión. Entonces el fondo le dice, pero pongámonos de acuerdo, tú tienes que hacer lo siguiente. Mira. Primero, olvídate del Bitcoin, que eso genera incertidumbre y está generando gasto. Imagínate que ese Bitcoin caiga a 20.000 y tú dices que se está comprando. Segundo, eh, transparencia. No están las auditorías de los préstamos del 2020. Eso está en el informe del FMI del año pasado. Es decir, le dijo corrupto al gobierno. El FMI le dijo corrupto en el informe de marzo del año pasado, de 5 páginas. Luego Bukele no quiso que saliera el informe ya completo, pero salieron 5 páginas. Tercero, le está diciendo, deja de pedirle prestado dinero a los bancos, baja esa reserva de liquidez, súbela. Es decir, eh, le liberaron fondos del Banco Central. El Banco Central agarra dinero de los bancos para proteger a los ahorrantes, la reserva de liquidez. La bajaron y el Banco Central le pasó dinero a los bancos, pero el banco le prestó al gobierno para que el gobierno le pagara a los bancos, y la deuda sigue creciendo. Vuelve a reponer esa reserva porque hay peligro con los ahorrantes y con las importaciones. También le está diciendo, la deuda tiene un ritmo insostenible. Ese es el concepto. No, ritmo no. Voy a dar el concepto correcto que dio el fondo. Exacto. Lleva una senda insostenible. Y se lo dijo el año pasado, a principios de año.
y la deuda estaba en 27.000 y pico de millones y ya está casi en 30, cuando se lo dijo el año pasado. Bien, y le está diciendo, como tú me tienes que pagar, y tú tienes que pagarle a todo el que le debe, eh, aplica un programa de aumento de ingresos y de recorte de gastos y súbele 3 puntos al IVA, uno por año. Recórtame el subsidio al gas para que me reduzca gastos, fréname las compras gubernamentales y fréname el empleo público. Y le está recomendando una medida que a mí me parece buena, porque estas cuatro no son buenas, pero hay una que es buena, que es el impuesto al patrimonio, que ese lo quería que lo aprobara el FMLN y no se aprobó. Ese no afecta al pueblo. Ok, entonces, Bukele le dice, no, no quiero subir el IVA porque pierdo las elecciones, tengo problemas políticos, y le dijo al del Banco Central, no negocie. Entonces, están en un impasse. Y ahora, yo no sé si van a negociar. Yo sé que hay un impasse, pero si negocian, le prestan para que cubra el año, pero la deuda crece. Y además tiene que aplicar un programa que va a provocar alza de precios, porque si suben el IVA, se encarecen todos los alimentos y servicios, se encarece la medicina y se encarecen la materia prima y la maquinaria que pagan IVA. Y si una maquinaria se pone más cara, la industria va a tener un costo más alto y eso se va a reflejar en la salsa de tomate que vende o en el zapato que vende. O sea que es todo lo que sube de precio. Y si quitan la mitad a la mitad, si lo ponen a la mitad el subsidio al gas, entonces se encarece el gas también. Eso es un programa duro para la población, pero el fondo tiene que protegerse. Yo entiendo esa lógica de ello. Y lo que quieren es que el gobierno garantice el pago de la deuda. Ok, ahora bien, vamos a ver qué pasa. Han decidido entonces lo siguiente, vender bonos, que es lo que tú has tocado. Los bonos son papeles legales que emite el gobierno. Es un papel, pero que tiene legalidad y lo autoriza la Asamblea Legislativa con un mínimo de, en este momento, 56 votos, porque tenemos una Asamblea de 84. Ellos tienen 60 y pico de diputados. Entonces la Asamblea le aprobó que vendiera bonos por 1.000 millones. Y el gobierno no pudo vender bonos en el 21, 22, 23 porque no había quien se lo comprara, porque no se quieren arriesgar. Ese papel se lo dan a un empresario de cualquier país del mundo que uno no lo conoce, o a 10 empresarios y ellos le dan los 1.000 millones. Uno solo o los 10 o 20. Y el gobierno se compromete, ellos se quedan con los papeles y el gobierno recibe el dinero. Y el gobierno se compromete a pagar una tasa de interés todos los años. Y en el último año, digamos que si lo venden a 20 años, durante 19 años solo pagan intereses por los 1.000 millones. Y cuando llegó el año 20, tiene que cancelar los 1.000 millones. Así es como se vende esto. Ok, entonces hay unos bonos que vencen en el 25, en el 26, en el 27. Yo estaba viendo que andan por encima de los 1.000 millones, son como 1.400, creo, más o menos. Eh, y Bukele quiere pagarlo con anticipación. Es decir, paguémoslo ahora. ¿Y cómo lo pagamos? No lo puede pagar con la recaudación del IVA. La recaudación del IVA son 500 millones por mes, 550. Si agarra ese dinero para pagar eso, tiene que cerrar el gobierno, despedir a todos los empleados públicos, no hay salario. Entonces, vamos a pagarlo con deuda. Adquiramos deuda para pagar deuda. O sea, César, préstame, que yo le debo a fulano y te voy a pagar a ti. Y han aprobado que venda bonos, ya lo coloco en el mercado. A ver qué empresario le da o cuáles le dan 1.000 millones, pero resulta que lo han colocado a una tasa de interés de 12% y pagadero en 6 años, creo que 6 años. Eso es terrible. Mira, los gobiernos del frente vendieron bonos a 5 y pico de intereses y pagadero en 20 años, incluso lo de Arena. Y hubo un bono que se vendió en el gobierno de Serén cuando hubo un problema en el 17 con el problema del pago a las AFP, que se vendió como a 12 años y a un interés un poco superior al 9 o cerca de 9. Creo que estaba cerca de 9. Y Bukele en el 2020 vendió a 12 años y a 9,5. Altísimo, 9,5
Yo creo que nunca, por lo menos desde la guerra para acá, no se había vendido un bono a 9,5 en el del 2020. Y ahora este año es 12%. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que si lo colocan hoy, en el primer año tienen que pagar 120 millones de interés y la deuda sigue en 1.000. En el siguiente año, 120 millones de interés. 120 millones es el Ujú. presupuesto del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente juntos, los tres juntos. Eh, Pagarían en seis años, Sí. Ese monto eh, anual. monto anual, multiplica ahora 120 por 6 años, son 720 millones. Y 6 años después, los 1.000. Una cosa impresionante. Eso es muy oneroso. Ahora, ¿qué quiere el gobierno? Agarrarlo. Y unos bonos que hay que pagar el año que viene, con perdón, una deuda así que vence. Sí, de bono. Ujú. 340 y pico, pagarlo ya. Para de aquí a allá, cuando presente el presupuesto el año que viene, no tener que poner ese dinero en el presupuesto, porque las finanzas están en Sí. bancarrota. Y ahorrarse los intereses de ese bono de aquí a allá. ¿Cuántos son los intereses de aquí a allá de ese bono? Que fue vendido en menos de 7. No es mucho dinero. Son unos 18 millones de dólares lo que se puede ahorrar en intereses. Y va a pagar 120. Pero sí hay una lógica. No es lo mismo Ujú. pagar 120 el año que viene que tener que Que pagar pagar los gastos. los 347 Sí. que vence. El gobierno dice, bueno, tengo un respiro, solo voy a pagar 120, no los 347. Y ya ahí sobran 200 y pico, porque están en bancarrota. Y por eso están negociando con el fondo. Cuando un gobierno negocia con el fondo es porque está en bancarrota. Entonces, para el 26 vencen otros. Creo que uno de 800 por ahí anda. Eh, no va a resolver mayor cosa, porque ¿qué son 200 y pico de millones? Cuando el problema del agujero financiero es solo este año 2.500 y el año que viene va a ser más alto. Y cuando esto venza y coincida con el pago de pensión, si es que la paga, Ujú. yo no sé qué va a pasar en el país. El país está abocado a un hundimiento en los próximos 5 años, a un problema César, para ir grave en los cerrando. próximos años y un eh, hundimiento si es que Bukele termina los 5 años. Te quiero para ir cerrando, César, y una valoración concluyente, o por lo menos que de alguna manera nos permita ir aterrizando en este sentido. ¿Qué puede esperar la gente? Porque uno escucha al salvadoreño, a la salvadoreña, no lo sé de dónde saca su análisis, pero francamente te dice, el presidente resolvió esto, que puede ser el tema de las pandillas, va a resolver esto. ¿Tiene sentido esta aspiración del salvadoreño que confía en que una persona como Bukele, con todas las características que la gente identifica, puede tener la capacidad de verdad de resolver el tema económico y poner al país por primera vez en la historia en una condición distinta, digamos? La gente tiene esa esperanza y uno no lo mira, pues, y uno lo escucha. ¿Es posible que esto suceda o en realidad la gente no quiere ver la verdad? Bueno, mira, yo respeto el sentir de la población. La gente vive de anhelo, hay muchos problemas y hay esperanza. La gente se hace sus esperanzas. Le dieron un segundo chance a Bukele y él le prometió que va a resolver el problema económico. Bukele le dijo al pueblo, miren, yo he resolvido problemas. La seguridad y estoy persiguiendo corruptos. No ha demostrado la corrupción de los perseguidos, pero vendió esa idea. Eh, Hay una difamación a muchísima gente que ha tenido incluso que abandonar el país. Y yo voy a resolver el problema económico. Recuerdo que una semana antes de las elecciones dijo eso. Entonces, bueno, Bukele, te dimos un segundo chance. No quiero juzgar esa decisión del pueblo, de una franja grande. Sin duda, él ha tenido un respaldo importante. Le ha ayudado lo de la seguridad. Entonces, esas esperanzas, esos anhelos no se van a ver cumplidos. Yo siempre he creído que aquí hay una contradicción que va a estallar, que es la contradicción entre lo que el pueblo espera de este gobierno y lo que el gobierno puede hacer por el pueblo, que no es nada. Aquí está gobernando un clan empresarial
vinculado a grupos oligárquicos que le están dando respaldo importante de los más ricos del país y con un control total del Estado y que no está en función del pueblo. Este clan empresarial está acumulando riqueza para su desarrollo. Los indicios de corrupción pública son enormes. El hecho de que no quieran dar declaraciones, de que los diputados aprobaran no informar sobre los viajes durante 7 años, eso es una cosa clarita. No hay acceso a la información pública. Entonces, tenemos un gobierno que está en función de un grupo empresarial, un gobierno represivo, un gobierno que no respeta la ley. El mayor violación de la ley del país es el gobierno. Bukele dio un golpe de Estado a la Asamblea en el 2020, no hay que olvidarlo. Bukele destituyó, ordenó, él puede decir que no fue él, sino la Asamblea, pero él lo asumió ante el cuerpo diplomático. La destitución ilegal del fiscal y la elección ilegal de otro, y de los 5 magistrados de la sala y de otro. Y la eliminación de una buena cantidad de los jueces que modificaron la ley de carrera judicial ilegalmente, sin una propuesta del órgano judicial, sino de CAPRE. Todo eso es ilegalidad. El régimen de excepción ya no es de excepción, es permanente, una política pública permanente. Ya lleva más de 2 años y sirve para meter miedo y reprimir. Están quitando tierra en el campo. La agricultura está por el suelo. Todas las variables que mencionamos, está aumentando la pobreza. Bien, las finanzas públicas están en bancarrota, la deuda pública lleva una senda insostenible, como dice el fondo. Es enorme. Y no vamos a ver a un gobierno que esté buscando dinero de los que tienen para sanear su finanza con tributo a los que tienen. No lo va a hacer. Por lo tanto, está abocado a empeorar más la situación económica y eso significa que las condiciones de vida del pueblo van a seguir desmejorando. ¿Cuáles son? El empleo, los precios que suben, los salarios y las pensiones que son de miseria, la mayoría muy bajos y no van a crecer, y la pobreza, además de la problemática de salud, de educación, la problemática ambiental, de agua y de todo. El gobierno no va a resolver nada de eso. Y por lo tanto, la población se va a hacer una pregunta. La población que ha estado votando por Bukele. ¿Y qué ha pasado aquí? Lo hice presidente 2 veces y yo no tengo empleo, o mi ingreso no me alcanza, todo está caro, los precios siguen subiendo, hay problemas de salud, etcétera. Lo que uno no sabe que va a hacer la gente. Puede una parte hacerse más apática. De hecho, en las elecciones municipales aquí no votó más del 60%. Otra parte se puede ir del país y otra se puede hacer opositora. Yo creo que le va a venir un desgaste a Bukele. Este gobierno va a comenzar a desgastarse ante la opinión pública. El jueguito de estar acusando a la oposición y seguir haciendo promesas se le va a acabar. Y va a venir un ajuste fiscal, llegue o no llegue el fondo a la negociación con el gobierno. Se va a tener que constreñir el gasto y buscar medidas de recaudación. Y ahí le va a venir un problema. De manera que yo no tengo en lo personal, soy cualquier persona, pero yo no, como estoy hablando para un medio, no tengo nada que decirle positivo al pueblo para los próximos años. Yo todo lo veo mal desde el punto de vista de los intereses populares. Otra cosa es que hay un grupo de la población que le esté yendo bien, que se esté lucrando. Siempre hay sectores que salen bien, pero son minoritarios. Eso es lo que yo pienso. Excelente, César. Te agradezco el tiempo, te agradezco el espacio. Nos hemos alargado un poco, pero francamente, hablar del tema económico cuando está cerrando un gobierno con las condiciones de este y abriendo un nuevo ciclo en un ejercicio que se reengancha, francamente te queda todavía una serie de dudas. Y te agradezco también que hayas compartido todo este análisis. Muchísimas gracias a ti, Franklin, por invitarme. Ha sido un gusto, como siempre. Listo. A ustedes, gentes, nos quedamos hasta acá. Como siempre, bueno, primero espero que toda esta información puedan analizarla, puedan revisarla, corroborarla. En realidad de lo que se trata es tratar de orientarlos, tratar de poner sobre la mesa información importante para que ustedes ejerciten un poco el pensamiento crítico y no caigamos en cualquier tipo de propaganda. Vamos a compartir con ustedes información, pequeñas cápsulas de toda esta charla en el transcurso de la semana para que puedan interactuar, reaccionar, mandando sus recomendaciones y también sus comentarios. Nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima.